Vamos a empezar con la parte 2 del sistema reproductor femenino. Empezaremos a desarrollar las trompas de falopio. Continuamos con útero, luego con la estructura de vagina. Vamos a ver los órganos sexuales externos o órganos genitales externos, glándulas mamarias y el ciclo menstrual con la influencia de las hormonas, de todas las hormonas que modifican al ciclo menstrual y los cambios morfofisiológicos de los órganos involucrados en este ciclo menstrual. Bueno, vamos a comenzar con la descripción de las trompas uterinas, también llamadas trompas de falopio. Estas trompas son órganos pares con forma de tubo que se extienden en forma bilateral desde el útero hacia los ovarios. Como pueden ver, les marco con el cursor, este es el útero, estos son los ovarios y estas son las trompas uterinas. Estos órganos tubulares transportan el óvulo. La función de estos órganos tubulares es transportar el óvulo desde el ovario hacia el útero y proveer el medio ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo del cigoto, del desarrollo inicial del cigoto hasta la etapa de mórula, que es donde cuando se implanta en el útero. Uno de los extremos de las trompas de falopio están contiguas al ovario, como se los puede ver acá, y el otro extremo se abre, y este extremo que está contiguo al ovario se abre hacia la cavidad peritoneal. Y el otro extremo, que es el que está hacia el útero, se abre también, se comunica con la cavidad uterina. Estas trompas de falopio se dividen en 4 segmentos macroscópicos. El infundíbulo, que es el que está marcado acá de color celeste, ¿sí?, que es el que está pegado al ovario, es el que está cerca del ovario, más que pegado, cerca del ovario. Tiene forma de embudo, está contiguo al ovario. En el extremo distal se abre hacia la cavidad peritoneal, como lo dije recién, y en su extremo proximal se continúa con la otra porción de las trompas uterinas, que es la ampolla. El extremo distal presenta fimbrias, que son como especies de flecos que se van a movilizar cuando se produce la ovulación y son las que permiten que captar al óvulo liberado por el ovario y poder ser transportado hacia el interior de la trompa uterina. La ampolla es la segunda porción, que es la que está acá marcada con color marroncito, que es la segunda porción de las trompas. Constituye alrededor de 2/3 de la longitud total de las trompas. Las trompas tienen una longitud total de alrededor de 10 a 12 centímetros de longitud. 2/3 están formados por, lo constituyen la ampolla, que es la segunda porción de las trompas uterinas. En la ampolla es donde se produce la fecundación, es donde se encuentra el óvulo con el espermatozoide y se forma el cigoto. Luego tenemos el istmo, que es lo que está marcado acá de color verde oscuro,
y es el que está pegado al útero, ¿sí? Es el segmento más estrecho de la trompa uterina y está contiguo al útero. Y por último, tenemos la cuarta porción, que es la porción uterina o intramural. Está marcado acá con color lila. Se mide alrededor de 1 centímetro de longitud y se ubica dentro de la pared uterina y se abre hacia la cavidad uterina. Bueno, esta imagen es para que ustedes vieran a las trompas estiradas y pudieran identificar las distintas porciones que yo ya les he nombrado, ¿sí? Tienen el infundíbulo, que como ven, acá se ve mejor la forma cónica del infundíbulo, y las fimbrias, que son estas estructuras a modo de fleco que están en la terminación del infundíbulo y que son las que se mueven para captar al óvulo. Después tenemos la ampolla, que es esta porción, es la porción más ancha también. 2/3 de las trompas están constituidas por la porción de la ampolla. Y después tenemos y en esta ampolla, como les dije recién, es donde se produce la fecundación. Después tenemos el istmo, que es la zona más estrecha de las trompas y es la que está contigua al útero. Este sería el útero. Y bueno, ya acá se ve la porción intramural, que es la porción de las trompas que está dentro de la pared del útero. Bueno, la pared de la trompa uterina está compuesta por 3 capas. La serosa, la capa muscular y la mucosa. La serosa es un peritoneo, es la que está marcada con la línea rosada. Es la capa más externa de las trompas uterinas, de la pared de las trompas uterinas, y está compuesta, como toda serosa, de un mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo. Después tenemos la capa muscular, que la identificamos con las líneas rojas, donde hay 2 capas, una capa circular interna bastante gruesa y una capa longitudinal más externa y es mucho más delgada. En cuanto a la mucosa, que es el revestimiento interno de las trompas uterinas, exhibe pliegues, como pueden observar, se los voy a marcar con el cursor, ven que tiene como pliegues esa mucosa, ¿sí? Son pliegues longitudinales bastante delgados que se proyectan hacia la luz de la trompa uterina en toda su longitud. Esta es la luz de la trompa uterina. Bueno, se proyectan esos pliegues hacia la luz. Los pliegues son más abundantes y complejos en la ampolla y se tornan más pequeños en el istmo. El revestimiento epitelial de la mucosa es un tejido epitelial simple cilíndrico que está compuesto por 2 tipos de células ciliadas y células no ciliadas. Estas células representan diferentes estados funcionales de un único tipo celular, que en la próxima imagen se los voy a mostrar con más detalle. Bueno, como les decía, les quería mostrar las células del epitelio de las trompas uterinas simplemente para que vean la diferencia. Estas serían las células secretoras, ¿sí? Y estas serían las células ciliadas que se asientan sobre una lámina propia. Fíjense que las células que poseen cilios, estos cilios se mueven siempre en dirección hacia la cavidad uterina, porque la función de estos cilios es transportar el óvulo hacia la cavidad uterina, esté o no esté fecundado. Si no está fecundado el óvulo, se degenera
y se reabsorbe. Y si está fecundado, se transforma ese óvulo en un cigoto y llega a en el estadio de mórula, llega a la cavidad uterina para ser implantado en la pared del endometrio. Bueno, vamos a empezar a describir el útero. El útero es el órgano más importante o uno de los órganos más importantes del sistema reproductor femenino. Es el que recibe a la mórula una vez que se generó el cigoto, se fecundó el óvulo y se generó el cigoto en las trompas de falopio. Se van generando divisiones, ese cigoto va generando divisiones y se va dirigiendo hacia la cavidad del útero, la cavidad uterina. Entonces, llega a la cavidad uterina en el estado de mórula. Una vez que llega y se implanta en el endometrio, que es parte de la pared del útero, se genera, ahí mismo se produce el desarrollo embrionario y posteriormente fetal. Por lo cual el útero, si la mujer está embarazada, comienza a tener un aumento drástico en tamaño y en desarrollo. Bueno, ese, como les dije, es un órgano hueco que tiene forma de pera. Si ustedes se fijan, miren, se los marco, tienen forma de pera. Este es un esquema de útero, este sería el útero, ¿sí? Acá a su derecha, este es un corte de un útero, donde se ve claramente la forma de pera y también se ve que en el centro hay una cavidad, por eso se denomina o se refiere, nos referimos a este órgano como un órgano hueco. Se localiza en la cavidad pelviana entre la vejiga y el recto. En una mujer nulípara, es decir, una mujer que no ha tenido embarazos, este órgano pesa entre 30 y 40 gramos, mide alrededor de 7,5 centímetros de largo, mide alrededor de 5 centímetros de ancho en la parte superior y de 2,5 centímetros de ancho en la parte inferior. Bueno, su luz es aplanada y está comunicado con las trompas de falopio por la parte superior, ¿sí? Y con la vagina por la parte inferior. Posee dos regiones. Una que es el cuerpo del útero, que es todo esto, el cuerpo del útero, y la otra región que es el cuello o cervix del útero. Los marco acá, este es el cervix del útero, es la parte más angosta, y esto es el cuerpo del útero. Ahora, este cuerpo del útero tiene una parte superior, que sería esta, la que estoy marcando acá, se la marco en el esquema, esta parte superior, que está por encima de la desembocadura de las trompas de falopio, que se llama fundus. La superficie anterior de este cuerpo es casi plana y la superficie posterior es convexa. La parte superior, como ya les dije, es redondeada y se lo denomina fundus. Y bueno, desemboca en el cuerpo, desembocan, como también ya lo nombré, las trompas uterinas. En cuanto al cuello o cervix, es la porción inferior del útero, tiene forma como de barril y se encuentra separado del cuerpo por un istmo. Si ustedes se fijan, se los marco acá, este es el istmo,
¿sí? Esta parte más estrecha es el istmo, y es lo que lo separa al cuerpo, que es todo esto, del cuello, que es todo esto. La luz del cérvix se lo denomina conducto cervical. Es decir, si se lo marco acá, este es el conducto cervical, se lo voy a marcar acá también. Este es el conducto cervical, ¿sí? Presenta una abertura estrecha en cada extremo, ese conducto cervical, donde tenemos el orificio interno, que es el que se comunica con la cavidad del cuerpo uterino, y el orificio externo, que es el que se comunica con la vagina. Bueno, el útero se encuentra se mantiene en su posición gracias a una serie de ligamentos que son extensiones del peritoneo parietal o que también pueden ser cordones fibromusculares. Dentro de los ligamentos más importantes que mantienen al útero en posición y unido a las distintas estructuras, como puede ser la pared pelviana o otras estructuras u otros órganos que están alrededor del útero, vamos a tener al ligamento ancho, como este es el ligamento ancho, ¿sí? Fíjense, todo lo que abarca son dos, el derecho, este es el izquierdo y este es el ligamento ancho derecho. El ligamento ancho son pliegues dobles de peritoneo que fijan al útero a cada lado de la cavidad pelviana. Después tenemos otro ligamento que es el ligamento rectouterino, también se lo denomina útero sacro, que también es una extensión de peritoneo que sitúa, en realidad se sitúa acá al lado del recto, que si se acuerdan está por la parte posterior del útero, y conectan al útero con el sacro. Si se acuerdan, el sacro es la última porción de la columna vertebral, el hueso sacro, que también forma parte de la cintura pélvica. Y después tenemos, acá se ve mejor, tenemos el ligamento redondo, ¿sí? Este es el ligamento redondo, que son bandas de tejido conectivo denso, ubicados entre las capas del ligamento ancho, es decir, se encuentran como bordeando al ligamento ancho, y se extienden desde las trompas de falopio, si ustedes se fijan, se extienden desde las trompas de falopio hasta los labios mayores de los genitales externos. Bueno, vamos a empezar a describir la pared del útero, que es bastante gruesa y tiene 3 capas muy importantes. Ustedes observen la imagen de un corte histológico de la pared del útero que tienen hacia su izquierda. De ahí pueden ver que esta pared está formada por 3 capas. Desde la luz de la cavidad uterina, que sería esta, ¿sí? Hacia afuera, vamos a tener endometrio, que sería esta capa, miometrio y perimetrio. El endometrio es la mucosa del útero y ese endometrio posee 2 estratos que ya los vamos a ir describiendo más adelante. El estrato funcional, que es el que les voy a marcar yo acá, que es el que se va a desprender en cada ciclo menstrual si no hay embarazo, y el estrato basal,
que se mantiene siempre constante y no hay desprendimiento. Después tenemos el miometrio, que es toda esta parte de la pared, es una capa muy gruesa, está en continuidad con la capa muscular de las trompas uterinas y de la vagina. Las fibras son de músculo liso y también se extienden dentro de los ligamentos fijados al útero. Y después tenemos el perimetrio, que es esta membrana que marco acá, que es la parte más externa de la pared del útero, que es una serosa. Se continúa con el peritoneo pélvico y abdominal y consiste o está formada por un mesotelio y una capa delgada de tejido conectivo laxo. Tanto el miometrio como el endometrio sufren cambios cíclicos mensuales gracias a los cambios también hormonales, cuya finalidad es preparar al útero para la implantación del embrión, si hubiera fecundación. Estos cambios cíclicos son los producidos por el ciclo menstrual. Bueno, como les decía, el miometrio es una capa sumamente importante. Vamos a encontrar dentro del miometrio como 3 estratos o 3 capas que no tienen límites muy bien definidos, pero donde tenemos una capa media, una capa externa y una capa interna. En la capa media es donde se encuentran la mayor cantidad de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y ese estrato se denomina estrato vascular. Y es la capa más gruesa. Sí tienen que tener en cuenta que todos los estratos del miometrio son de tejido muscular liso y que durante la contracción uterina en el momento del parto, las 3 capas del miometrio actúan juntas. En un útero no gestante, las células musculares lisas miden alrededor de 50 micrómetros de longitud y cuando la mujer está embarazada, durante el embarazo, el útero, que va aumentando considerablemente de tamaño a medida que va creciendo el embrión y el feto, pueden alcanzar estas fibras musculares alrededor de 500 micrómetros de longitud. Una vez que se produce el parto, el útero regresa casi a su tamaño original. Bueno, aparte de este incremento en las longitudes de las fibras musculares, también en esta capa va en el momento cuando la mujer está embarazada, también aumenta considerablemente el tejido conectivo. Con respecto al endometrio, yo les dije que estaba formado por 2 estratos. Un estrato basal o capa basal que es retenida durante la menstruación y sirve como fuente para la regeneración del estrato funcional, que es el estrato que se desprende durante la menstruación. Si la mujer no está embarazada, todos los meses, mientras no esté embarazada, el estrato funcional es el que se va a desprender y ese desprendimiento, donde se elimina sangre y se eliminan restos de tejido a través de la vagina, se denomina menstruación.
Por lo tanto, en la vida fértil de una mujer, el endometrio sufre cambios cíclicos que son mensuales y que lo preparan, están permanentemente todos los meses preparándose para la implantación del embrión. Si eso no sucede, se produce el desprendimiento de la capa funcional. El epitelio que rodea al endometrio, si ustedes se fijan en la imagen que tienen a la derecha, este epitelio, ¿sí?, que rodea al endometrio, esto es un corte de endometrio donde ustedes tienen acá la capa basal o el estrato basal y desde donde empiezan las glándulas endometriales, esto sería todo estrato funcional, que es lo que se va a desprender si no hay fecundación. Entonces, este epitelio que rodea a toda la capa funcional, digamos, del endometrio, es un epitelio cilíndrico simple. Y este epitelio cilíndrico simple se invagina en la lámina propia subyacente para formar las glándulas uterinas, que esas glándulas uterinas secretan mucus. Las células de ese epitelio cilíndrico simple son células secretoras, algunas también son ciliadas. Entonces, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que al igual que en las trompas de falopio o las trompas uterinas, no hay submucosa entre el endometrio y el miometrio. Vamos a hablar un poco de la irrigación del útero. Es un tema sumamente importante para que lo sepan y para que lo estudien. El útero está irrigado por una arteria, que es esta, miren, se las voy a marcar, es la arteria uterina. Esta arteria uterina se encuentra en forma paralela al cuerpo del útero, están en los dos lados, en la parte derecha y en la parte izquierda de la pared del útero. Esa arteria uterina tiene ramificaciones que se las denomina arterias arcuatas o arciformes, que son las que entran al miometrio. Fíjense acá las ramificaciones de las arterias arcuata o arciforme que entran a la parte más externa del miometrio. Si se fijan acá en este dibujo que tienen ustedes hacia la derecha, también se ve perfectamente cómo la arteria uterina se ramifica en las arterias arcuatas. Esas arterias arcuatas van a entrar al miometrio y se van a ramificar a arterias radiales. Las arterias radiales, que son las que yo estoy marcando acá. De las arterias radiales van a salir las arterias rectas, que son las que se van a localizar en el estrato basal del endometrio, son las que van a irrigar el estrato basal del endometrio, y también desde esas arterias radiales van a generar ramificaciones que se van a dirigir hacia el estrato funcional y van a ubicarse por sus ramificaciones, van a dirigirse hacia la cavidad uterina, y esas arterias se las denomina arterias en espiral o arterias espiraladas. La porción proximal de las arterias espiraladas se va a encontrar también en el estrato basal, y la porción apical de esas arterias espiraladas, que poseen también una gran ramificaciones
de arteriolas se van a ubicar en el estrato funcional. El lecho, esas arterias o esas arteriolas, que son ramificaciones de las arterias espiraladas, van a formar lagunas que también pueden formar parte, esas lagunas, se las voy a marcar acá las lagunas, estas son las lagunas, que también pueden formar parte, esas lagunas, del sistema venoso que drena el endometrio. Todos los vasos sanguíneos que derivan de las arterias espiraladas, cuando disminuye, cuando bajan, cuando no hay fecundación y bajan los niveles hormonales, se anastomosan, se necrosan en realidad esas arterias, ¿sí? Como también se necrosa todo el epitelio, al no estar irrigado, se necrosa el estrato funcional y es lo que se desprende junto con parte de las glándulas uterinas, se desprenden en el momento de la menstruación. Entonces, en el momento de la menstruación, que se genera cuando no hay fecundación, ese líquido, ese fluido menstrual va a tener alrededor de unos 40 mililitros de sangre, que es la sangre que se encontraba dentro de los vasos sanguíneos que se desprenden junto con el estrato funcional, un 35% también de sustancias secretoras producto de las células secretoras que hay en las glándulas, y también tejido necrosado, ¿sí? No se observan coágulos o no se observan grandes cantidades de coágulos, y esto se debe a las fibrinolicinas, que son sustancias que evitan la producción de coágulos. También parte de la necrosis que se genera en los vasos sanguíneos es producto también de la gran cantidad de prostaglandinas, que son vasoconstrictores, que es una sustancia vasoconstrictora, que se secreta en esta etapa del ciclo menstrual. Entonces, no solamente está influenciado por la disminución de las hormonas que están involucradas de estrógenos y progesterona, sino también de prostaglandinas, que se encuentran precisamente en aumento en esta etapa del ciclo menstrual, lo que hace que haya haya como un estrangulamiento de las arterias espiraladas y por lo tanto, al no recibir irrigación, como lo dije recién, se genera una necrosis de todo lo que es las células del tejido. Bueno, entonces este es un esquema que les dejo para que puedan visualizar lo que les estuve hablando recién sobre la irrigación del útero, donde parten de una arteria uterina, que es la que bordea a todo el útero, y desde esa arteria uterina se producen ramificaciones que entran al miometrio, llamadas arterias arcuatas o arciformes, y desde esas arterias hay ramificaciones que entran que están en la profundidad del miometrio y que entran a la membrana, a la capa basal del endometrio, que se llaman arterias radiales, las cuales van a dar origen a las arterias rectas, que son las que van a irrigar la capa basal del endometrio, y las arterias espiraladas, que son las que van a irrigar la capa funcional del endometrio. Acuérdense que la parte distal de estas arterias espiraladas son las que si no hay fecundación, se van a degenerar, se estrangulan y
son las que se van a, esa porción de la arteria es la que se pierde en cada menstruación. Bueno, vamos a hacer, quería hacer un poco de hincapié en lo que es la región del canal cervical y del cérvix o cuello del útero, para que ustedes pudieran ver cómo es qué estructuras importantes tiene esta región del útero. Si se fijan, bueno, tienen el orificio interno, que es el que comunica con la cavidad uterina, el orificio externo, que es el que comunica con la vagina, y el canal cervical. Esta es una zona muy importante en las mujeres, en etapa reproductiva, tienen una gran secreción de moco, porque las paredes del canal cervical, la mucosa del canal cervical, tiene glándulas que secretan mucus, alrededor de 20 a 60 mililitros por día de mucus cervical secretan las mujeres en la etapa reproductiva, y ese mucus en el día de la ovulación cambia su consistencia, se transforma en un mucus menos viscoso y con un pH alrededor de 8,5, lo que hace que sea un ambiente propicio para que el espermatozoide pueda ascender fácilmente hasta las trompas de falopio. Pasado la época el día de ovulación, luego ese mucus se transforma, se vuelve más espeso y es una barrera que impide el paso de los espermatozoides en forma libre o más fácilmente. Pero otra cosa que quería contarles sobre el cuello del útero, que hay dos zonas muy importantes, que es el ectocervix, es la parte más externa del cuello del útero, es la zona que se conecta con la vagina, ¿sí? Es esta zona, la ectocervix, y el endocervix, que es la zona del canal cervical. El epitelio en esas dos zonas es un epitelio muy distinto. En la zona del ectocervix el epitelio es estratificado, plano, no queratinizado, y en la zona del endocervix es un epitelio simple cilíndrico como el epitelio de la cavidad uterina. El pasaje de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado plano es muy abrupto. Hay solo una zona de transición que se las voy a mostrar en la próxima diapositiva. Eso hace que sea una zona muy vulnerable a cambios o a infecciones o a enfermedades, por lo cual es una zona que sus células pueden mutar fácilmente, produciéndose o generando células cancerígenas. Bueno, como pueden ver acá que les contaba, acá tienen, esta es la zona del endocervix, fíjense el epitelio simple, cilíndrico, pero es un epitelio de una sola capa de células. Esta es la zona de transición, que es una zona muy pequeña de transición, y acá tienen ya el exocervix, que es el que se continúa con el epitelio de la vagina, que es una zona de tejido epitelial estratificado plano. Si se fijan en la imagen abajo, hay un esquema donde pueden ver, esta sería la zona del endocervix, esta es la zona de transición donde sus células van aumentando su número de capas celulares y se van modificando sus células, y esta es la zona del ectocervix donde sus células ya tienen muchas capas celulares y está aplanado.
hay que tener mucho cuidado en esta región principalmente, que es la zona más vulnerable a mutaciones genéticas producto de factores ambientales. Bueno, acá les quería mostrar cómo se toma la muestra para un Papa Nicolau, que es un estudio de rutina que las mujeres se lo deberían hacer una vez al año, porque es el que va a detectar si hay células cancerígenas a la altura del cuello del útero. Bueno, se toma, como ven acá, se toma la muestra con un cepillo, ¿sí? Se raspa la mucosa del cuello del útero, el epitelio del cuello del útero, y luego lo que se hace es pasar la muestra tipo extendido en un portaobjeto, luego se produce la fijación de esa muestra y luego se lleva al patólogo donde se realiza la coloración y en función de las distintas tinción de las células se puede observar si hay células patógenas o células normales. Y eso se ve en el microscopio óptico. Bueno, la vagina, como ven en la imagen, es un conducto, fíjense acá, lo estoy marcando, es un conducto que se continúa, que tiene dos, se conecta con el cuello del útero hacia la parte superior y con la parte externa del aparato genital hacia la parte inferior. Posee, bueno, la función de la vagina es la del receptáculo del pene, la de ser parte del canal de parto y también permitir a través de la vagina la eliminación del flujo menstrual. Como ven, posee pliegues, su mucosa posee pliegues como si fueran anillos, ¿sí? Tiene una pared que presenta una mucosa de tejido epitelial estratificado plano no queratinizado, tiene una gran capa muscular, tanto, fíjense, bueno, acá la mucosa está marcada con una línea roja, tienen una gran capa muscular de fibras circulares, esta que está marcada con línea azul, y fibras longitudinales, la que está marcada con línea amarilla, de tejido muscular liso, y también tiene una adventicia de tejido muscular, perdón, de tejido conectivo denso. Esta vagina, la vagina tiene un pliegue de la mucosa cerca del orificio externo que se llama himen y es el que se rompe cuando en la primera relación sexual. Ese pliegue, esa membrana, no cubre absolutamente todo el orificio de la vagina, sino que protege a la vagina parcialmente. Puede romperse ese himen de otra manera, sí, por supuesto, se puede tener por golpes o por cualquier movimiento, esa membrana también se puede romper, no necesariamente por una relación sexual. Bueno, el moco, que la mucosa tiene células secretoras, glándulas secretoras que secretan también un moco, pero es bastante más ácido que el secretado por el cuello del útero. Lo que hace que permita ese moco ácido evitar el desarrollo de microorganismos, aunque también es perjudicial para la viabilidad de los espermatozoides. Por eso el semen tiene que ser el semen es sumamente alcalino para contrarrestar la acidez de la vagina. También, lamentablemente, es el medio de contagio de muchas enfermedades
de transmisión sexual, como puede ser el HIV, como puede ser el HPV. Bueno, ahora vamos a ver los genitales externos que se conocen con el nombre de vulva. Los genitales externos poseen un tejido epitelial estratificado plano. ¿Y cómo están constituidos? Están constituidos por el monte de Venus, que se los marco acá. Esto es el monte de Venus. Están constituidos por los labios mayores, que son estos. Están constituidos por los labios menores, ¿sí? Que son estos. Por el clítoris y sus estructuras. Por el vestíbulo, ¿sí? Donde encontramos el orificio vaginal, que en este caso está dilatado, y el orificio uretral, que es por donde desemboca el sistema renal. El monte de Venus es una prominencia redondeada sobre la sínfisis pubiana que está formado por tejido adiposo subcutáneo y posee vello púbico. En su parte externa posee vello púbico. Los labios menores son dos pliegues cutáneos longitudinales, grandes, serían el homólogo a la piel del escroto del hombre en el sistema reproductor masculino. Se extienden desde el monte del pubis y forman los límites laterales de la hendidura urogenital, que sería esta, la hendidura urogenital, ¿sí? Serían los límites externos. Bueno, contiene una capa delgada de músculo liso y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. La superficie externa de los labios mayores posee vello púbico, al igual que el monte de Venus, o monte púbico también se le llama, y la superficie interna de estos labios es lisa y carece de este vello. Posee también abundantes glándulas, tanto sebáceas como sudoríparas. Después tenemos los labios menores. Los labios menores son pliegues cutáneos pares, no poseen vello, sí sus células tienen grandes pigmentos de melanina, por eso son más oscuras. Limitan el vestíbulo vaginal y son homólogos, si los queremos comparar, sería como la piel del pene. Es homólogo a la piel del pene. Carece de tejido adiposo, pero sí contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y de fibras elásticas delgadas. Y posee glándulas sebáceas grandes. En cuanto al clítoris, se los voy a marcar nuevamente. Este es el clítoris y este es el prepucio del clítoris, ¿sí? Ahí lo tienen. Es una estructura eréctil el clítoris. Sería homólogo al pene en el hombre. Su cuerpo está compuesto por dos pequeñas formaciones eréctiles que se los llama cuerpos cavernosos. El glande del clítoris es un diminuto tubérculo redondeado, ¿sí? Se los vuelvo a marcar, ahí lo tienen, es un diminuto tubérculo redondeado de tejido eréctil. La piel que recubre a ese glande, que es muy delgada, forma como un capuchón y es el prepucio del clítoris, que es lo que estoy marcando yo acá, y que contiene terminaciones nerviosas sensitivas en abundancia. El vestíbulo, que sería el vestíbulo, ¿sí?
El vestíbulo está revestido por epitelio estratificado plano, no queratinizado, sobre todo en la cercanía del clítoris y alrededor del orificio externo de la uretra. Hay una gran cantidad de glándulas mucosas pequeñas, que son las glándulas vestibulares menores, también llamadas glándulas de Skene, y las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartholin. Son pares estas glándulas, ambas. Las glándulas de Bartholin son glándulas grandes que tienen la función de secretar mucus y de poder lubricar a esa zona, la zona del vestíbulo. También es importante saber que estos genitales externos tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Encontramos corpúsculos de Meissner, principalmente sobre el monte de Venus, y los labios mayores. También hay corpúsculos de Pacini y terminaciones nerviosas libres, muy abundantes, que están distribuidas en forma equitativa por toda la piel de los genitales externos. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la glándula mamaria. Las glándulas mamarias o mamas son una característica distintiva de los mamíferos. Son órganos estructuralmente dinámicos que van a variar tanto con la edad, con el ciclo menstrual y con el estado reproductivo de la mujer. Las glándulas mamarias se desarrollan por acción de las hormonas sexuales en la mujer. Antes de la pubertad, tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo desarrollo de las mamas. Al comienzo de la pubertad, los varones, la testosterona actúa sobre las células mesenquimáticas de la glándula mamaria, inhibiendo el crecimiento de estas. En cambio, en la misma época, digamos, en la pubertad también, pero en la mujer, la mama siguen desarrollándose por la acción de las hormonas de los estrógenos y de la progesterona. Las glándulas mamarias aumentan de tamaño sobre todo por la proliferación del tejido adiposo, que si ustedes lo ven acá, miren, les voy a marcar, acá tienen, esto es tejido adiposo, ¿sí? Esto obviamente es piel, esto es tejido adiposo. Acá tienen el músculo pectoral mayor, las glándulas mamarias se asientan sobre el músculo pectoral mayor, ¿sí? Acá esta es una mama de una mujer que está en lactancia, y esta es una mama inactiva de una mujer que no está en lactancia. En la adultez, bueno, cuando se desarrolla, empieza a haber acúmulo de tejido adiposo, y también hay tejido conectivo formando parte del estroma de la mama. En la madurez ya se establece la arquitectura compleja que posee la mama, como ustedes lo pueden ver. Bueno, como pueden ver acá también en esta imagen, nosotros vamos a tener que la mama tiene un sector que es la areola mamaria, que tiene tejido epitelial estratificado plano queratinizado, igual que la piel, nada más que su pigmentación es bastante más oscura, y en esa areola desemboca el pezón, que es por donde van a desembocar los conductos galactóforos
Estos son los conductos galactóforos que conectan con los acinos de la mama, los acinos alveolares de la mama, que forman los lobulillos. Son zonas, principalmente el pezón y la areola, son zonas que poseen una gran cantidad de vasos de terminales nerviosas y también de glándulas, tanto glándulas sebáceas como glándulas sudoríparas. Bueno, acá en la imagen que ustedes tienen hacia su derecha, pueden ver como ampliada la zona de donde se secretan, donde están las células secretoras, se las voy a marcar. Estas son las células secretoras de lípidos lácteos. Si ustedes se fijan, esas células poseen sobre su parte superior células mioepiteliales que ayudan a la eyección de esa secreción, de las células, formando obviamente la leche. Bueno, este es el conducto, los conductos complejos que van a desembocar en los conductos galactóforos y también poseen, aparte de las células mioepiteliales, poseen una lámina basal, ¿sí? Que está marcada, esa lámina basal está marcada de color celeste. Bueno, en estas imágenes es para que ustedes vean cómo está constituida la unidad lobulillar de los conductos de la glándula. Fíjense que acá tienen, estos son los conductos intralobulillares, ¿sí? Estos son los alvéolos o conductillos terminales, donde están las células secretoras. Fíjense en esta imagen de un corte histológico con tinción de hematoxilina eosina, se pueden ver perfectamente los alvéolos o conductillos terminales. Por supuesto que hay un estroma intralobulillar entre las estructuras alveolares y también hay un estroma interlobulillar de tejido conectivo y de tejido adiposo. Y también tenemos que todos estos conductos intralobulillares desembocan en los conductos galactóforos, que son los que van a desembocar en el seno galactóforo que se encuentra, que desemboca en el pezón. Y abajo tienen una imagen con fluorescencia, con quimiofluorescencia, donde pueden ver las células mioepiteliales de las glándulas mamarias que están teñidas de color rojo. Bueno, y acá les hago un resumen, que esto ustedes ya lo han visto en sistema endocrino, para que les quede claro cuáles son las hormonas que regulan la secreción o producción de la leche y cuáles son las hormonas que regulan su eyección. Entonces, la producción de la leche es estimulada en gran parte por las hormonas prolactina, secretadas, como ya lo han visto, por la adenohipófisis, pero también esta glándula está muy estimulada en su desarrollo por otras hormonas que son la progesterona y los estrógenos, que, como también lo vimos en las clases anteriores, son producidas en el ovario. La eyección de la leche es estimulada por la ocitocina, que es la hormona que se libera por la neurohipófisis y que se secreta y se produce en el hipotálamo.
Esta hormona se libera por distintos estímulos. Uno de los estímulos es la succión del pezón por parte del lactante. Eso genera la liberación de oxitocina y eso genera que la oxitocina ayude a la eyección de la leche y por supuesto entonces ayuda al amamantamiento. Bueno, en esta imagen vemos el ciclo menstrual y cómo se modifican tanto morfológicamente como fisiológicamente los órganos involucrados en este ciclo menstrual, que son los ovarios, que son el útero, y también cómo se modifican las concentraciones de hormonas que están involucradas en el ciclo, como son la folículo estimulante y la luteinizante, que son hormonas que se secretan en la adenohipófisis, y los estrógenos y progesterona, que son hormonas que van a actuar, que se producen en el ovario. Entonces, el ciclo menstrual tiene en un ciclo convencional, digamos, es de 28 días. El día 0 es el primer día de la menstruación, de cuando comienza el sangrado, y termina en el día 28. Y luego comienza otro nuevo ciclo. Puede ser 28, pero también es normal que pueda ser un ciclo de unos días más, hasta unos 5 días más, o unos días menos. Eso va a depender de la mujer, ¿sí? Entonces, depende de dónde hagamos el foco nosotros, si lo hacemos en el ovario o si lo hacemos en el útero, al ciclo menstrual lo podemos dividir en distintas fases. Si lo hacemos en el ovario, como tienen en esta imagen, el ciclo menstrual lo podemos dividir en la fase folicular y en la fase lútea. ¿Quién divide o dónde se produce esa división? En el día 14, que es el día de la ovulación. Si ustedes ven esta raya, esta línea de punto, nos está indicando el día 14, que es el día, en este ciclo de 28 días, sería el día en la que la persona ovula. ¿Por qué hablamos de fase folicular? Bueno, hablamos de fase folicular en el ovario porque es la fase que va del día 0 al día 14, donde los folículos empiezan a madurar y comienzan su desarrollo desde folículo primordial hasta el folículo maduro o de Grass. Y la fase lútea es porque a partir de allí se produce, una vez que se libera el ovocito secundario, que se produce, que es el momento de la ovulación, las células foliculares se transforman en el cuerpo lúteo, que si no hay fecundación, termina degradándose, degenerándose esas células y se convierte en el cuerpo albicans. Ahora, si nos focalizamos en el endometrio, en el desarrollo del endometrio en este ciclo de 28 días, entonces a este ciclo lo podríamos dividir en 3 fases. La fase menstrual, que es cuando se desprende la capa funcional del endometrio, que sería la etapa de la menstruación, que puede ir, dependiendo de la mujer, de entre 3 y 5 días. La fase proliferativa, que es la fase que va desde el día 5 después de la fase menstrual hasta el día 14 y donde comienza a desarrollarse nuevamente la capa funcional del endometrio. Y después tenemos la fase secretora a partir del día 14 hasta el día 28, que es donde se termina de desarrollar el endometrio y la capa funcional del endometrio y prepararse para la implantación de
el embrión. En realidad, las mujeres todos los meses, nuestro útero se está preparando para una eventual implantación del embrión. Si esto no sucediera, si no hay implantación del embrión, bueno, volvemos al día 0 del siguiente ciclo, donde se produce la pérdida y la eliminación de la capa funcional del endometrio. Esto sucede porque esto está totalmente relacionado con las hormonas, tanto con las hormonas de la adenohipófisis como con las hormonas de la adenohipófisis que estarían representadas en este cuadro, como con las hormonas que se secretan en el ovario. Entonces, ¿qué pasa con las hormonas de la adenohipófisis? Durante la primera etapa, hasta el día 14, bueno, hay una secreción de hormonas en niveles basales y unas horas antes del día 14 se producen los picos de FSH, ¿sí? Y de LH. Esos picos tanto la FSH como la LH estimulan a que se termine de formar el folículo maduro o de Graf y que se produzca la ovulación. Si ustedes notan en este gráfico, la FSH tiene como un aumento en su concentración durante la fase folicular, si la ven en comparación con la fase lútea. ¿Esto por qué es? Porque la FSH es la que va a estimular a que el folículo vaya madurando hasta el momento de la ovulación. En cambio, la hormona luteinizante ayuda también a la eliminación del ovocito secundario, es decir, al proceso de ovulación, y después se mantiene con niveles medianamente altos para ayudar a la formación del cuerpo lúteo. Por eso se llama hormona luteinizante. ¿Qué pasa con las hormonas que se producen en el ovario? Bueno, como yo ya les nombré, las células foliculares, las células que forman parte del folículo, secretan estrógeno principalmente en la primer parte antes de la ovulación. Secretan estrógenos, acá tienen el pico de estrógeno, ¿sí? Antes de la ovulación. Y luego, esas células foliculares que se transforman en cuerpo lúteo, es donde el cuerpo lúteo comienza a producir progesterona. Por eso el mayor aumento de progesterona está cuando se produce la formación del cuerpo lúteo, y también estrógeno, que si ustedes se fijan en el dibujo, se encuentra también el pico de estrógeno de la fase lútea. ¿Para qué pasa esto? Esto sucede principalmente para que el endometrio, fíjense acá, el endometrio se prepare para la implantación del bebé. Son estas hormonas las que van a hacer que se termine de desarrollar la capa funcional que viene desarrollándose desde la fase proliferativa y se termine de desarrollar en la fase secretora. Bueno, esta es una imagen que habla más o menos lo mismo que lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior. A lo mejor es un poco más gráfica, donde también se ven cómo las hormonas, la FSH y la LH, cómo se liberan esas hormonas para dar respuesta a los cambios morfológicos, tanto en el ciclo ovárico, ¿sí? Como en el ciclo uterino o menstrual, ¿sí? Entonces, cómo la FSH
estimula la maduración de los folículos hasta llegar al folículo de Graf, como la LH también actúa en la maduración de los folículos, principalmente en la última parte de la maduración de los folículos y obviamente en la ovulación, en la ruptura de ese folículo para liberar el óvulo y en la formación del cuerpo lúteo. Y como los estrógenos que se producen en el ovario van a actuar y van a actúan y influencian al desarrollo del estrato o la capa funcional del endometrio, los estrógenos producidos por las células foliculares y después el cuerpo lúteo como produce progesterona y estrógenos también para terminar de desarrollar ese endometrio que tiene que estar en óptimas condiciones para poder recibir al embrión y poder permitir que el embrión se implante. Si eso no sucede porque no hubo fecundación, bueno, caen todos los niveles de hormonas, tanto de estrógenos como progesterona, como FSH y LH, caen todos y se produce el desprendimiento de la capa funcional y comienza un nuevo ciclo. Bueno, este es un esquema para que puedan ustedes visualizar los picos de las hormonas involucradas en el ciclo menstrual, como ya se los he mencionado en varias oportunidades. La folícula estimulante, que está marcada con línea azul, la hormona luteinizante, que está marcada con línea naranja, la producción de estrógenos con sus dos picos antes de la ovulación y después de la ovulación, marcado con líneas de puntos verdes, y la producción de progesterona que se genera después de la ovulación gracias a la formación del cuerpo lúteo, marcada con línea de punto color bordeaux. Bueno, esta es una imagen importante, una imagen que seguramente se les va a tomar en algún momento cuando se les pida la representación del ciclo menstrual y su relación con las hormonas, así que por eso se las puse para que lo tengan en cuenta. Bueno, quiero que ustedes vean, como para redondear el tema de la influencia de las hormonas en el ovario y también a nivel del útero, pero nos vamos a focalizar en cómo influencian las hormonas el día o el momento de la ovulación. Entonces ustedes pueden observar en esta imagen, fíjense, acá tenemos el folículo maduro. Acuérdense que el folículo maduro, que las células foliculares secretan estrógenos, si ustedes observan, secretan estrógenos, y ese aumento de estrógenos días antes del día 14 va a producir un estímulo a nivel del hipotálamo y también va a producir un estímulo a nivel de la adenohipófisis. Ese estímulo en el hipotálamo lo que va a generar es producir los factores liberadores de dos hormonas, la FSH y la LH, que son las hormonas que se van a secretar en la adenohipófisis. Cuando en el momento de la ovulación, en el día 14, unas horas antes de que se genere el fenómeno ovulatorio, el pico de LH producido por la adenohipófisis va a producir la ovulación, ¿sí? Se va a liberar el ovocito secundario rodeado por la corona radiata, como ya lo habíamos visto. Entonces, la idea es que ya les quede claro cómo las hormonas
modifican tanto la estructura del ovario como la estructura del útero, y también no nos olvidemos cómo las hormonas modifican la morfología y la fisiología de las glándulas mamarias, que también ya lo hemos visto anteriormente. En esta filmina se las quería poner para hacer un resumen, para que tengan como un resumen de los efectos de tanto de los estrógenos, la progesterona como la relaxina, que son hormonas que se producen en el ovario. ¿Cuál es el efecto en el sistema reproductor? Bueno, ahí tienen un resumen. Los estrógenos desarrollan los genitales internos y externos femeninos, desarrollan caracteres sexuales secundarios femeninos, estimulan la proliferación de células epiteliales y estromales del endometrio, estimulan la secreción mucosa de las glándulas endocervicales, estimulan la hipertrofia de células ciliadas del epitelio tubario, es decir, de las trompas de Falopio, aumentando el movimiento ciliar de ese epitelio. Estimula la proliferación del epitelio ductal de las mamas, es decir, de los conductos de las mamas. En cuanto a la progesterona, estimula la secreción de células epiteliales de las glándulas endometriales, estimula la hipertrofia de células secretoras del epitelio tubario, estimula la proliferación del epitelio alveolar de la mama. Y la relaxina relaja los ligamentos pelvianos y disminuye la motilidad del miometrio para permitir la progresión del embarazo. Bueno, por último vamos a ver lo que es la menopausia. Cuando termina la etapa reproductiva, la etapa fértil de la mujer, comienza la menopausia. Hay un periodo de premenopausia y luego la menopausia, que es cuando los ovarios dejan de producir hormonas, tanto estrógenos y progesterona, debido a que dejan de producirse la maduración de los folículos. ¿Por qué hay un periodo de premenopausia? Porque la menopausia no se produce de un momento para el otro, es decir, la disminución y la pérdida de las hormonas, de la concentración de estrógeno y progesterona no es de un momento para otro, sino que es paulatino. Entonces, en ese periodo paulatino se lo denomina premenopausia, donde empiezan a haber cambios en el ciclo menstrual de la mujer. Esto puede durar 1 año, 2 años, puede durar dependiendo de la fisiología de la mujer, y luego ya entra en el periodo menopáusico. ¿Qué es lo grave de la menopausia o qué es lo complicado en realidad de la menopausia? Es que nosotras, los estrógenos y las progesteronas, en realidad son hormonas que nos protegen no solamente al sistema reproductor, sino que nos protegen protegen al sistema cardiovascular y al sistema óseo, principalmente. Se ha descubierto que los receptores de estas hormonas se encuentran tanto en arterias como como puede ser en la aorta, en la pared de las coronarias, bueno, en las células como en mitocondria, en retículo, en el núcleo. Entonces, cuando dejan de haber estrógenos y progesterona, se produce un desequilibrio en estos órganos, lo que genera un aumento, por ejemplo, de las concentraciones de lípidos a nivel sanguíneo, y las mujeres somos más
propensas a producir ateromas por la falta de hormonas. En cuanto al sistema óseo, lo que hacen estas hormonas es estimular los osteoblastos e ir controlando la producción de osteoclastos. Entonces, cuando hay una disminución de estas hormonas, disminuye la formación de osteoblastos, aumenta la degradación ósea porque aumenta la mitosis y la formación de osteoclastos, lo que hace que la mujer sea más propensa a la osteoporosis y más propensa a las quebraduras. Bueno, esto es como para que ustedes tuvieran un panorama de cuán importante es para la mujer, no solamente a nivel reproductivo, sino también a nivel de sistemas importantísimos, como el sistema cardiovascular o como el sistema óseo, la producción de hormonas sexuales. Bueno, hemos llegado al final de sistema reproductor femenino. Espero que les haya interesado el tema. Es un tema sumamente importante, no solamente para la mujer, porque es conocernos a nosotros y conocer nuestro funcionamiento y nuestra fisiología reproductora, sino que también es muy importante para que el hombre conozca la fisiología y el funcionamiento del sistema reproductor femenino. Ahí les dejo una bonita frase que dice: una mujer que no tenga control sobre su cuerpo no puede ser una mujer libre. Bueno, cualquier cosa estoy a la disposición de ustedes por cualquier inquietud o cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias.